Y tenemos que hablar ahora de la situación en Venezuela, ¿no? Sabemos que hoy se vivieron nuevamente situaciones de violencia cuando un grupo de civiles, de estos llamados colectivos, estos grupos armados que responden a el presidente Nicolás Maduro, atacaron a diputados de la oposición que intentaban sesionar en la Asamblea Legislativa allí en Caracas. Todo terminó en escándalo, pero aunque parezca increíble, hay quienes agradecen el accionar de esta banda de los colectivos, como se los llama. Escuchemos a Diosdado Cabello, que esto decía. Proteger estos espacios. Ese es el fin. De la violencia. Ese es el fin, protegerlo de la violencia y evitar hechos de violencia. Yo me siento orgulloso de ustedes, queridos hermanos y hermanas constituyentes, porque se vinieron para acá y hasta de pie tuvimos que mandar a buscar sillas para algunos que estaban allá de pie, allá atrás. Y me siento orgulloso porque este es un colectivo de defensores de estos espacios y de defensoras de la revolución, de estos espacios de la revolución bolivariana. Cuando estamos hablando de colectivos y cuando Diosdado Cabello habla de colectivos, está hablando nada más y nada menos que de milicias ilegales, de gente que está armada, que no responde a ninguna fuerza de seguridad y por ende no responde a ningún protocolo y que actúa con ese nivel de violencia. No es un colectivo así como si fuese nada más personas militantes que pueden ir por la calle militando la política y haciendo cuestiones pacíficas. Acá estamos hablando de directamente actos de violencia. Son grupos de civiles que se mueven en motos, que aterrorizan a toda la población. Cuando uno está en Venezuela, todo el mundo te cuenta donde aparecen esa banda de 15, 20 personas en moto, la gente se mete dentro de la casa porque no sabe si le van a robar, si le van a golpear o qué es lo que va a pasar. Y lo grave, me parece, de todo esto es que personas como Diosdado Cabello, un funcionario súper importante en Venezuela, llegos de condenar los actos de violencia, los reivindica, los felicita como un acto de defensa de la democracia. Exactamente. Estamos con Elisa Trotagamo, gracias por haber venido. Ella es abogada venezolana, diplomática, era la representante de Juan Guaidó aquí en la Argentina y bueno, fue noticia también en los últimos días porque ustedes saben que se le retiraron las credenciales también. Bueno, primero preguntarle por la primera de estas situaciones, más allá de lo que sucedió hoy, respecto a cómo vivió la decisión del gobierno argentino de retirarle las credenciales. Así es, bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Como tú bien decías, la decisión del gobierno argentino fue el retiro de mis credenciales, algo que por supuesto respetamos, siendo el gobierno argentino el gobierno de un Estado soberano, pero lamentamos y así lo hemos manifestado, pero también es importante destacar que yo sigo siendo la representante, no solo del presidente Juan Guaidó, de la Asamblea Nacional, del único órgano legítimo y democráticamente electo en Venezuela. Y esto lo destaco porque para nosotros, tal y como lo hemos comentado a través de distintos medios y en nuestras redes sociales, el trabajo en este momento continúa y continúa con mayor fuerza que nunca, con mayor importancia que nunca. Y es en ese sentido en donde esperamos también poder tener una agenda en conjunto con el gobierno argentino, porque aquí hay cosas muy complejas que solucionar. No solo hablar de los graves hechos que seguimos viendo en Venezuela, como el que vimos hoy, los terribles acontecimientos, sino hablar también de algo muy importante que tiene que ver con la gran diáspora venezolana que hoy hace vida en Argentina. Elisa, cuando ustedes, no sé, ustedes de acá ven estas imágenes de lo que pasó hoy o dice la Asamblea es el único órgano electo democráticamente y que funciona y que representa a los venezolanos y sin embargo no puede funcionar o por lo menos es muy complejo ese funcionamiento. ¿Qué pasa entonces? Pasa lo que hemos visto, pasa que los actos de agresión, la represión, usar cualquier tipo de armas, no solo las fuerzas oficiales del régimen, por así decirlo, sino también estos grupos paramilitares en contra de los diputados, en contra de los grupos civiles. Hoy fue el Día del Maestro en Venezuela, además una profesión tan importante para cualquier país del mundo, de la que depende el futuro de un país, y un maestro en Venezuela hoy gana $2.
Los alumnos no pueden asistir a la escuela porque no hay comida, porque no tienen cómo pagar el transporte para llegar a la escuela y tampoco pueden los maestros, y sin embargo se siguen manteniendo firmes a través de su vocación. Y ellos acompañaron a los diputados a la Asamblea Nacional y también fueron agredidos. Estamos viendo imágenes justamente que tienen que ver con las agresiones que trascendieron a piedras, hay un disparo en uno de los autos de los diputados que intentaban ingresar a la Asamblea Nacional, al lugar que entre otras cosas les designó el pueblo venezolano y los eligió el pueblo venezolano para que los represente. ¿Qué pasa? Esto es una lucha de la civilidad contra la barbarie. Esto es una lucha de la democracia contra el autoritarismo, y nosotros continuamos firmes, como se demostró hoy, en nuestra tarea de recuperar la libertad y la democracia en nuestro país. Marcos Novaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elisa? ¿Cómo estás? Una pregunta, porque siguiendo el argumento tuyo, da la impresión de que Maduro se equivocó con el intento que hizo de tomar el control de la Asamblea Nacional, ¿no? Subestimó tal vez la capacidad de reacción de Guaidó y de la oposición. Algo sucedió ahí que midió mal el momento para hacerse del control de la Asamblea. ¿Ustedes lo evalúan así? Sin duda alguna, Maduro se equivocó, se ha equivocado desde hace mucho tiempo y se sigue equivocando. Maduro se equivocó el año pasado cuando pretendió continuar imponiendo por medio de la usurpación un cargo, un lugar que no le corresponde y para el cual no fue electo. Maduro se equivocó mientras condena a nuestro pueblo a la crisis humanitaria más grande vista alguna vez en la región. Maduro se equivoca cada vez que arremete contra los diputados y que seguimos siendo fuertes. Nosotros sabemos, como ustedes saben, que no, hay 30 diputados en el exilio. Hay un diputado preso, secuestrado por el gobierno usurpador de Nicolás Maduro hace más de un año. Y hay un diputado, ¿no? Exactamente, y hay un diputado desaparecido hace casi 3 semanas. Se lo llevaron las fuerzas represoras de Maduro y hasta el sol de hoy no sabemos de su paradero. Claro que se equivocó con estos actos, pero sigue insistiendo. Pero se equivoca porque tiene que ver que no solo el pueblo venezolano sigue manteniéndose firme a la cabeza de los diputados, además la comunidad internacional democrática que ha rechazado y está volviendo a rechazar lo que sucede en contra de la Asamblea Nacional. Y con respecto a lo que comentaste al principio sobre Alberto Fernández, el gobierno está tratando de encontrar un equilibrio, ¿no? Porque no aceptó las cartas tampoco de los enviados de Nicolás Maduro, o sea, retiró el reconocimiento a tu representación, pero tampoco reconoce a los que envía la dictadura. ¿Ese equilibrio vos lo ves como viable? ¿Pensás que a la larga, digamos, el gobierno argentino va a tener que reconocer a los actores democráticos? Digamos, ¿cómo estimás vos que va a seguir esta historia? Bueno, evidentemente eso es algo que hay parte que yo no puedo responder, que habría que preguntársela al gobierno argentino o tal vez a los analistas internacionales. Para nosotros lo más importante en este sentido es poder establecer una agenda en conjunta con el gobierno, que ha expresado en determinadas oportunidades su preocupación por lo que sucede en Venezuela, su preocupación específicamente el presidente Alberto Fernández por lo que vio reflejado en el informe de Bachelet, que entre otras cosas le pide a Maduro que controle y retire a los grupos armados paramilitares que vimos actuando hoy, y aspiramos en ese sentido, lo más importante para nosotros, que el Estado argentino se mantenga en la senda de la recuperación de la libertad y la democracia en Venezuela, dada además la tradición democrática de Argentina luego del final de la dictadura. Esperamos que lo hagamos. La realidad es que no tenemos mucho tiempo. ¿Qué puede suceder ahora? Porque hemos visto, por un lado, las manifestaciones masivas de hace unos años. Terminó con un saldo de muertes realmente muy grave. Hay ahora un costo político, el hecho de convocar a la gente a la calle, porque uno sabe que las condiciones de seguridad no están dadas para hacerlo por parte de la oposición. Tuvimos el nombramiento de Juan Guaidó. ¿Cómo se puede salir de esto? Porque parece que nada parece llegar a una solución. Así es, ha sido un recorrido complejo. Ha sido un recorrido en donde los demócratas hemos demostrado, no solo en Venezuela, sino a través de todo el mundo, que estamos enfrentando una dictadura. Y enfrentar una dictadura
desde los valores democráticos es algo realmente cuesta arriba. Pero seguimos y seguiremos insistiendo. Además es muy importante en la memoria y cuenta que dio hoy el presidente Juan Guaidó ante la Asamblea Nacional, que debió instalarse en un lugar alterno, como de hecho además está previsto en el reglamento de Interior y de Debate de la Asamblea Nacional, todo lo que logramos conseguir el año pasado. Nosotros logramos unificar al pueblo venezolano, logramos unificar a las fuerzas democráticas, logramos conseguir el apoyo internacional, logramos que la Alta Comisionada de Derechos Humanos visitara Venezuela y se evidenciara en el mundo algo que muchísimos durante mucho tiempo quisieron tapar y ya no hay cómo taparlo. Este es justamente el año de las concreciones y esperemos que sea mucho más temprano que tarde. Pero esta es una lucha que ha llevado tiempo y que a pesar de que muchas veces se encuentran personas frustradas, desesperadas, algo que realmente entendemos, también tenemos que ver todos los pasos que pudimos llevar adelante, también tenemos que ver todo lo que pudimos avanzar como sociedad organizada en contra de un régimen criminal, en contra de una dictadura. Elisa, vuelvo a la relación con la Argentina y quería preguntarle cómo reciben esta decisión del gobierno nacional de revisar este listado de unas 429 personas, 430 venezolanos que tenían prohibición de ingreso al país dictada por el expresidente Mauricio Macri, y que ahora el presidente Alberto Fernández ha definido de una revisión, una suerte de revisión permanente. ¿Esto lo entienden como un retroceso? ¿Complica la relación de Argentina con Venezuela? Por supuesto que lo vemos con preocupación. Evidentemente las personas que conforman esa lista la conforman por hechos muy claros, no solo que agravan la situación de lo que sucede en Venezuela, sino que muchas veces agravan la situación de lo que sucede en la región, la conforman porque están involucrados en actos de narcotráfico, de lavado de dinero, en actos que tienen que ver con violaciones de derechos humanos, con las violaciones de los elementos más básicos de la democracia, y el hecho de revisar esa lista, todavía no han habido resultados. Si bien puedo decir que nos preocupa, también debo ratificar que seguimos apostando a que el gobierno argentino se mantenga en la senda que históricamente ha tenido Argentina después del regreso de su democracia, que es apostar a las libertades, a la democracia, no solo en Argentina, sino en la región, y sobre todo a la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias, Elisa, por visitarnos aquí en TN Central, y esperemos que la situación de Venezuela se resuelva pronto y bien. Muchas gracias a ustedes.